먹어. 사보고거든. 먹어봐. 먼저 아래니시 아래 저기 뒤다시 일단 버스 사러 와. 자동으로 와. Vale, vale. Vamos a la primera parte en esta sesión vamos a tener enseñanzas que nos va a dar y ya después de tomarnos el café en el receso, pues tenemos de nuevo preguntas, respuestas. Y a ver si intentar que cada uno pueda hacer una pregunta. Y si queréis podéis apuntarla en un papelito. Tú. Color. ¿Alguno de vosotros ha ido a la India? India. ¿A dónde? ¿En qué parte de la India? Auroville. ¿Conoces Auroville? Auroville. Auroville. Es una ciudad espiritual en el sur de India, en Chennai, cerca, en el sur de Chennai. Chennai, Locho. Chennai. Estamos en India, ¿no? En India. Está en India, sí. ¿Algo más que te acuerdes que no le suena? En el sureste, al lado de Poncherry. Pondicherry. 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 Tamil Dharamsala. ¿Alguno ha estado en Dharamsala? No. Hombre, cuando uno va a la India va a Bodh Gaya, como mínimo, ¿no? Bodh Gaya es el lugar donde el Buda se sentó debajo del árbol y alcanzó la iluminación. No, esto es Bodh Gaya. Bodh Gaya. Es un lugar muy, muy especial donde van muchas personas de peregrinaje. Pues yo os digo que si alguna vez vais a la India, Bodh Gaya es uno de los lugares a ir a visitar. Varanasi también, que está muy cerquita. Ahí también muy cerca de Bodh Gaya está el Pico del Buitre. Es un lugar donde se hace la oración en Sutra del Corazón. También está la Universidad Monástica de Nalanda, que Geshe-la nos habló en algún momento de esos eruditos. Están todavía las ruinas de esa. Es importante porque lo que estamos escuchando ahora son los lugares físicos donde esta enseñanza que estamos hablando surgió y se desarrolló. Y estos son lugares muy sagrados, lugares de peregrinaje. Seguramente ninguno ha ido al Tíbet, ¿verdad? Tíbet. Y bueno, ahora lo que vamos a hacer es a explicarnos y a leernos un poco acerca de la enseñanza del budismo.
Pero lo que va a dar es como a introducirnos a esa filosofía. Porque primero hay que tener una idea, por lo menos general, de qué es esta filosofía y poco a poco, como hemos dicho, escuchar y reflexionar sobre ella. Cuando hablamos de la filosofía del Buda, hay diferentes maneras de clasificarla. Vamos a hablar de la enseñanza del Buda, nos explica lo que llaman las dos verdades. También habréis escuchado 4 nobles verdades, pero ahora hablamos de 2. La podéis escribir si os apetece para que se quede en la memoria. Entonces, la filosofía budista nos habla de 2 verdades, la verdad convencional y la verdad última. Cuando hablamos de verdad última, es estar hablando de la vacuidad. Y toda la enseñanza que no está hablando directamente de la vacuidad es lo que llamamos, o que no está relacionado con la vacuidad, es lo que es verdad convencional. En otras palabras, es como explicar la realidad. La realidad, esta realidad que nos rodea, explicarla en estas 2 verdades. Y podemos enfocarlo en los fenómenos externos. Todo lo que nos rodea, todos esos fenómenos, tienen un aspecto de verdad convencional o verdad última. El aspecto de convencional, de verdad convencional, es lo que estudia la ciencia. La ciencia que estudia la materia, que estudia los fenómenos, es en la parte convencional. La ciencia estudia los fenómenos, trata de estudiar cómo existen los fenómenos, y por eso empiezan con un estudio muy profundo en donde nos hablan de átomos, partículas, hasta llegar hasta entender el modo último en que existen los fenómenos, de acuerdo a la ciencia. Y el estudio de la ciencia en relación a esta verdad convencional de los fenómenos es muy extensa, muy profunda y detallada. Y por otro lado, el conocer los fenómenos a través del análisis, de la reflexión, pero no solo la parte convencional, sino también la parte última, su verdad última. Hay una relación muy estrecha entre la ciencia y la filosofía budista. En la ciencia utilizan métodos para poder entender de manera lógica la realidad. En el budismo también utiliza ese mismo sistema de análisis, de razonamiento para conocer la realidad. Son muy parecidos.
Y de hecho, dentro de la filosofía budista también encontramos un estudio profundo, detallado de los fenómenos materiales, de esa parte convencional de los fenómenos. Y nos podríamos preguntar, ¿para qué? ¿Para qué tienen que analizar los fenómenos, sus partes, sus partículas? Pues porque a partir de ese conocimiento de la verdad convencional de los fenómenos, se sostiene la verdad última. 군접의 최 대된도 빼나 시라지 시속된도 봐 수직 빼르쳐 빼빼르다 수국된도 술을 잡아치 수 참을 잡아치는다 대된도 어느 수군내로 세단 또 많이 쓰고 그래 대된 비고 그래 ¿Cómo sería? Pues en la filosofía budista hacen un análisis también detallado sobre los fenómenos. Y estamos hablando también de fenómenos externos. La forma, la materia, la analizan, la dividen, subdividen. Y también nos llevan a esa existencia más de partículas últimas, más sutiles de la materia, hasta llegar a un momento en el cual la única respuesta a la existencia de cómo existen es la verdad última. Por eso, cuando hablamos de la verdad convencional, la verdad última, son dos términos distintos, pero refiriéndose a un mismo objeto. Es decir, un mismo objeto contiene una verdad convencional y una verdad última. Por eso, la verdad convencional y la verdad última la poseen los fenómenos externos. Ahora, ya llevándolo en la práctica espiritual, basándose en cómo la realidad, cómo los fenómenos tienen verdad convencional y verdad última, entonces nuestra práctica también requiere de esos dos aspectos. Por eso llamamos la práctica del desarrollo de la sabiduría y la práctica del método. Y necesitamos, por lo tanto, de cultivar, acumular sabiduría y acumular méritos. O sea, acumular sabiduría se refiere a ese análisis en relación a la vacuidad. Y por otro lado, aparte de acumular sabiduría, necesitamos la acumulación de méritos. Méritos se refiere a acumular acciones virtuosas con la palabra, acciones virtuosas con el cuerpo y acciones virtuosas con la mente. Crear acciones virtuosas como por ejemplo el hecho de sentarnos a meditar, reflexionar, estamos haciendo virtud con nuestra mente. El hecho de recitar una oración, recitar un mantra, creamos virtud con nuestra palabra. El hecho de circunvalar objetos sagrados, creamos virtud con el cuerpo. Así que, por un lado, los fenómenos externos contienen verdad convencional y verdad última. Por otro lado, la práctica espiritual contiene también la acumulación de sabiduría y la acumulación de méritos. Porque ese es el camino, estas dos acumulaciones. Estas dos nos llevan a conseguir los dos kayas o los dos cuerpos. El estado de un Buda contiene dos cuerpos. Por un lado, el cuerpo de forma, Rupakaya, y por otro lado, el cuerpo de Dharma, Dharmakaya. El hecho de crear virtud a través de acciones de cuerpo, palabra y mente es para crear méritos. Méritos
que nos llevan a conseguir el cuerpo de forma de un Buda. Pero también necesitamos de la acumulación de sabiduría. Por eso la reflexión en la vacuidad nos ayuda a desarrollar esa sabiduría que comprende la vacuidad, que nos lleva a obtener el cuerpo de Dharma. Así que concluyendo, cuando hablamos de los fenómenos externos, todos ellos contienen verdad convencional y última. Sabiendo eso, entonces el hecho de cultivar sabiduría se refiere a conocer la verdad última de los fenómenos, y el hecho de crear virtud es en relación a su verdad convencional. Por eso tenemos la parte convencional y última en relación a acumular méritos y acumular sabiduría. Y como hemos dicho, esto va a traer unas consecuencias. El resultado de acumular sabiduría nos va a llevar a obtener el cuerpo de Dharma. El resultado de acumular méritos nos lleva a obtener el cuerpo de forma. Y eso es de lo que está hecho un Buda, de estos dos cuerpos. Es todo un proceso. Al igual que, por ejemplo, para subir a la tercera planta, tenemos que pasar por el primer escalón, segundo escalón, etc. Ese proceso hasta llegar hasta arriba es lo mismo que sucede con la budeidad. Hay un proceso en el cual vamos adiestrando nuestra mente y nos va a llevar a nuestro destino. Y es así como tenemos la base, lo que se describe en filosofía como base, el camino y el resultado. También habéis escuchado acerca de las 4 nobles verdades. Las 4 nobles verdades es la enseñanza que el Buda mismo dio por primera vez, cuando hizo girar por primera vez la rueda del Dharma. Cuentan que cuando el Buda alcanzó el estado iluminado debajo del árbol, no es que enseguida se levantó y dio enseñanzas, pasaron 49 días desde que alcanzó el estado iluminado. Y cuando seres con un nivel superior, seres que se dieron cuenta de que el Buda ya había alcanzado ese estado iluminado, fue que hicieron la petición de que diera enseñanzas. Se le pidió enseñanza. Y estamos hablando de que el Buda alcanzó ese estado iluminado hace 2600 años. Y es increíble que una enseñanza que se impartió hace más de 2600 años siga vigente hasta la fecha, a pesar de que el Buda pues dejó su cuerpo, mostró el aspecto de fallecer, pero su enseñanza continuó y continúa hasta nuestra fecha.
다디 템바시스디 산제 존데데 코르고 냥알레 만데 콘라 산 제제 님이 시주 시구 제라 아니 아르나스 로디 숨바레. Y esta enseñanza de las cuatro nobles verdades, la primera enseñanza que dio el Buda, la dio 49 días después de que él mostrara haber alcanzado el estado de un Buda. 다 산제 존데디 마 최소인도나 신제기 컴 메바 아니 도도 상 발라냐도 상만 시제 안 최송요래. También hay que entender que el Buda va a dar enseñanzas de acuerdo a la disponibilidad de su audiencia, de acuerdo a sus aptitudes, de acuerdo a sus cualidades que puedan tener, dispone la enseñanza. 제가 산제 존데데게 신제기 컴다 살로네제디 하고요라 신유와 인자 콜라 참배치 케랑나 참배치지마 숭요래. Recordemos que el Buda es un ser iluminado que conoce absolutamente todo y puede saber exactamente en qué nivel se encuentra la mente de cada uno de los seres y qué palabras precisas son las que necesita escuchar para ser orientado. Entonces enseña de acuerdo a las capacidades de sus discípulos. 제가 껍디디 아니 쳐드지 뒤자 코롱아데시거래. 소르 뒤자디 코롱아 민갈 소이 말해. Y en ese lugar donde dio por primera vez la enseñanza, estaban presentes seres, y en cuanto los seres humanos presentes eran 5. Ya estamos hablando que estos seres que estaban presentes ya de por sí no eran seres ordinarios, ya tenían una capacidad muy elevada de comprensión. 숨소연도 콘도 삼아 카셰 다주면 제부터 카셰 퍼벨람 고방 더 지어버렸대. Para que nos demos una idea, seres muy avanzados, que por eso cuando el Buda dio una enseñanza y la escucharon por primera vez, algunos por segunda vez y otros por tercera vez, o incluso unos ya antes de la tercera vez, ya habían alcanzado un estado superior, un estado de Arahat o un estado de Arya. 그때 소인도 전바 동반이 송요 말에 점주선이 송요 ninje 송요 말에. A pesar de que su enseñanza no explica de manera directa sobre la vacuidad, ni la compasión, ni la bodhicitta. 간서 콘솔로 띠네 셰야게 네룬 간사 말에 네드룬요 말에. Por eso su primera enseñanza no va en esa dirección, porque el Buda busca enseñar aquello que más les va a beneficiar. 지다 멤버 캬바티게 네베 낼 법세 매테그와. Es como un médico muy erudito que va a dar la medicina de acuerdo a las características de su paciente. 멤버 캬바 쉬우이네레 매테다 노바이나 냅시그와. Porque si a una persona se le receta un medicamento que es alérgico, en vez de ayudarle le puede perjudicar. Por eso se da la enseñanza o se da la medicina de acuerdo al discípulo. 제가 산제 준다데 메디 디라 메디 코라 따다 지대고 거래. 멤버 캬버 쉐버지 이바이네레 피기 네바데라 메디 코라 네 딜라법에 네 지대고 거라. Y el Buda trabaja de la misma manera, es como ese médico que conoce bien a su paciente, que sabe cuál es la medicina o el tratamiento adecuado que le va a beneficiar y no le va a dar algo que le va a traer mayor confusión o le puede hacer daño. 제가 네버딘 거 나오기나 고금에 때고래 조가 시기나 조가 매 때그래 맞도 건주머지 때매라 어디 빼디신도. Es una analogía para entender cómo el Buda va a enseñar de acuerdo a las características a las personas que se dirige. Es como si uno tiene dolor de cabeza, se le va a administrar una medicina para el dolor de cabeza. Si tiene un problema de estómago, el medicamento tiene que ir dirigido al problema de estómago. 다 콘솔라 매 가르스나 매디 템바 시디레. Y esta primera asamblea de discípulos que se reúnen a escuchar su enseñanza, lo que ellos necesitaban, la medicina que necesitaban era explicar las cuatro nobles verdades.
콘솔로 매 가르쳐 버렸으나 매 템바식 매디 treasure. Podemos decir, ¿qué medicamento le dio el Buda a los primeros que lo escucharon? Las 4 nobles verdades. 문에 콘솔 나스 잘다. 문에 잘해. Y funcionó, porque gracias a escuchar esta enseñanza de las 4 nobles verdades, se curaron de su enfermedad. 템바시 매 땅에 근데 콘솔 코알레 타래. 나스 잘해. Y gracias a darles esta enseñanza, ellos cortaron sus ataduras al samsara y pudieron encontrarse libres de la existencia cíclica. 나라서 가레 나즈레스나 녀몽 나즈레. Y nos podemos preguntar, bueno, ¿y cuál es la enfermedad que me aflige? Los engaños. 알아서 기나래 나스시도와데 녀몽 나즈레. Lo que nos aflige aquí adentro son los engaños, son las emociones aflictivas. Esa es nuestra enfermedad. 녀모디 내래 간저. 또 녀몽 내라 녀모디라 카드장이 매지다고 요래. Si nuestra enfermedad son las emociones aflictivas, entonces necesitamos un medicamento que nos inyecten para que podamos eliminar esas emociones aflictivas. 어떤 녀몽 내디 맹간에 녀요 말에. Desafortunadamente, ese medicamento para eliminar las emociones aflictivas no se compra en la farmacia. 하고 파마스네 어디 녀요 말에. 녀몽 내디 생내로 생내디 생게 주고 요래. Porque los engaños o las emociones aflictivas es una enfermedad en la mente y por lo tanto no es un medicamento físico que podamos administrar para curar esa aflicción de nuestra mente. Necesitamos utilizar la propia mente para curarse. 어디래. 제가 녀몽 내서다 생내디 생랑게 주도 치고. Los engaños que afligen nuestra mente son parte de nuestra mente, fabricación de nuestra mente. Por eso es la mente misma la que los tiene que eliminar. La clave está en saber pensar, saber cómo dirigir nuestros pensamientos. Y esa es la medicina que el Buda nos da a través de las 4 nobles verdades. 콘소 밑단가들레 매디 템바시 매다네 콘소 다쯤바도 타바토라와 와다 뒤 다타파도 미참에 뒤따야리 매디 마단 콜타에 메리. Y esa enseñanza que dio fue el medicamento que ayudó a estos seres a alcanzar esos estados más elevados que les permiten salir de la existencia cíclica. Y no es que solamente fue para ellos, todas aquellas personas que escuchan y siguen esa enseñanza también pueden alcanzar esos estados elevados y salir de la existencia cíclica. También por eso mismo la enseñanza de las 4 nobles verdades se le conoce como la raíz de las enseñanzas del Buda. Y si nosotros queremos aplicar esa enseñanza del Buda, necesitamos sin duda conocer estas 4 nobles verdades. Aunque 4 no parece tan complicado, pero son muy complejos en contenido. Son 4 nobles verdades. 2 de ellas las queremos conseguir. Y 2 de ellas las queremos eliminar. Y están relacionadas causa y efecto. Por un lado, lo que buscamos eliminar es la verdad del origen, que produce la verdad del sufrimiento. La verdad del origen es la causa que trae como resultado la verdad del sufrimiento. O podemos plantearlos diferentes, son 2. 2 de ellas que nos llevan a estar atados en el samsara y 2 que si los conseguimos nos salimos del samsara. Cuando hablamos de la verdad del origen, estamos hablando de los engaños.
nyomong tsawa maribare. Y dentro de los engaños, la raíz de donde provienen es la ignorancia. Ene lere. Y ahí esos engaños nos llevan a producir, a crear karma. Le da mariba nyile tene ene rebu donye tembasete. Esa combinación de ignorancia que nos lleva a crear karma trae como consecuencia sufrimiento. Donye tembasende hanzu pumbude sajak pumbude donye tembares. Pero estamos hablando de algo más profundo, la verdad del sufrimiento. Todo lo que nosotros ahora, estos agregados que nos conforman, es producto de esa ignorancia y ese karma, y por eso es verdad de sufrimiento. 동아베 런시리 돈예 덴바레스 돈예 덴바 녀에 가르시나 사자 쿵비기 교티 녀몰라티니 깨와인자 아니 돈예 덴바스 라브레. Estos agregados que nos conforman son el resultado de los engaños, de actuar bajo el poder de los engaños. Entonces, todo lo que sea producto de los engaños es verdad de sufrimiento. 지다 콜라 찌친제 다 레다 녀몰라 테네 안 돈예디 녀고요레 콜은 조이 찌 직제 다 콜은 도고 그러봐 다 랑게 템바 람댕 랑게 템버서 거래 랑게 템바디 냐서 람발라 테네 ene tarabasa den godin goba toyechi tarabale dreyechi taba toyechi sigore. El karma, los engaños, es los que nos atan al samsara. Estar en el samsara significa experimentar sufrimiento. Mientras estemos ahí, estamos continuamente experimentando sufrimiento. La cuestión es, ¿se puede salir? Llevando a cabo lo que se llama la verdad del camino, practicando la verdad del camino, uno consigue salir en su totalidad del samsara, el alcanzar la liberación. Y esa liberación se le conoce como verdad de la cesación. Así que habréis identificado cómo tenemos una causa y un resultado. En primer lugar tenemos la verdad del sufrimiento. Esta es el resultado, es consecuencia de la verdad del origen. Y si nos preguntamos dónde está esa verdad del sufrimiento, nosotros mismos, lo que nos rodea, lo que estamos conformados. 사야인도 아니 차야인도 어떻게 다 다랑 하고 살아. 돈이 때문에 Es porque nuestro propio cuerpo experimenta sufrimiento, experimenta dolor, experimenta enfermedad, experimenta calor, frío, porque es verdad de sufrimiento. 다 거죠. 녀모들이스라 등지체. 다 디콜 제티체. 다 딜은 너 콜은 너거나다 람냐 레지네. 람데스데 람냐레제네 아니 타바토예 녀몽 녀모로예티 시가레. Es la causa de estar en el samsara, la causa de experimentar sufrimiento son los engaños, karma, los engaños, que es la verdad del origen, que produce verdad de sufrimiento. Ahora, vamos al otro lado. Si nosotros aplicamos esas instrucciones que son el camino que nos llevan a salir del samsara, eso es lo que se llama la verdad del camino. ¿Qué pasa cuando nosotros seguimos esas instrucciones, vamos por ese camino? Logramos salir definitivamente del samsara. A cortar definitivamente con el samsara es lo que se llama la verdad de la cesación. Así que por un lado tenemos la verdad del sufrimiento. La causa de este es la verdad del origen. Esto es lo que nos lleva a estar dentro del samsara y dar vueltas dentro del samsara. Y por eso estas dos son las que no queremos, de las que queremos
Pero lo que necesito, lo que realmente necesito es llevar a cabo ese camino, la verdad del camino. Langue tempo sento tendo dewa toye ki do. Dila lang tempo se vale. Esa verdad del camino es la causa que nos va a llevar a un estado de felicidad perfecto, duradero. Tendo dewa de garsana tarba. Oti jure. Lang tempo de tarba tendo dewa de tarba de di togo inda de andor goya de. Esa felicidad perfecta, que ya no es afectada por el sufrimiento, es lo que conseguimos como consecuencia de aplicarnos en el camino. Por eso necesitamos la verdad del camino, que es la causa que nos lleva a la cesación del sufrimiento, la verdad de la cesación. tanto sang tang zang shibuji sang kho zang ge kerazo amjol theba zang ge shibuji penyen yore labre. Pero es importante no solo escucharlo, sino también darle vueltas, pensarlo, ya de por sí sentirnos afortunados de haberlo por lo menos conocido. Tanta bata madre ba tiene tue mayoji ta shija sab shibuji tue de. Porque a lo mejor es la primera vez que escuchamos sobre este tema. Pues más afortunados aún de haberlo escuchado. Lo digo en serio. Porque nosotros, por nuestra cuenta, a lo mejor no se nos hubiera ocurrido ideas como la vacuidad o como la liberación. Por eso necesitamos escucharlas. Y eso nos ayuda a entender. Ya el mero hecho de escuchar la palabra liberación o nirvana, que es en sánscrito, ya es maravilloso, es virtud ya solo escuchar la palabra. Ahora imaginaros, si la escuchamos y además reflexionamos sobre lo que el significado que lleva, pues mucho más virtuoso. Y si encima, si no fuera poco, todavía de escucharlo, analizarlo para entender, lo aplicamos, lo llevamos a nuestra vida, todavía más virtuoso. Sanje goban 주역이 랑가질라데 로야기단도 스카레 지 로로 체랍치기다 남 춘주치리 하고야디 배 쉬워지기다 짜침보다 개침으로스. Es como pensar que a partir del día de hoy ya el camino que me lleva a la iluminación, al estado de un Buda, ya está ahí. Ahora solo estoy ya en el momento de empezar a andar mis primeros pasos en ese camino, en esa dirección. Es lo que hablábamos también esta mañana. Si hemos tomado renacimientos, incontable número de renacimientos, millones, trillones, incontables, pero hasta ahora nos hemos equivocado de camino. Ya por fin conocemos el camino. Y ya pensar, por lo menos plantearnos la idea de comprometernos a que nuestros pensamientos como nuestras acciones vayan en dirección a la virtud. Y por eso tenemos la imagen del Buda. Cuando vemos esa imagen del Buda, no es simplemente pensar en alguien que parece que está en paz, que está muy tranquilo, sabio, sino el que yo pueda alcanzar también ese estado. Es un ser especial, un ser santo que nos ha mostrado el camino que él mismo recorrió para alcanzar ese estado. Ahora falta que yo recorra ese camino.
lamden rede susu tondare. También hay que entender que si el Buda dio enseñanzas, es para nosotros, para nuestro propio bien. El que enseñara el camino era para que nosotros lo recorriéramos. Y por eso su primera enseñanza es sobre las 4 nobles verdades. Y por eso, hemos dicho que las 4 nobles verdades es como la raíz de las enseñanzas. Pero podríamos preguntarnos, ¿cuál es la esencia de toda esa enseñanza que dio el Buda? En su esencia, ¿cuál es? Toda la enseñanza del Buda, toda ella, si queremos sacarle su esencia, decir, ¿cuál es el objetivo de toda ella? Es generar una mente bondadosa. O más claro aún, generar la mente de la bodhicitta. Como dice en los textos de Lambrin, hay que ser como el cisne que sabe separar la leche del agua y se toma la leche, que es lo que tiene más valor. Nosotros igual separarlo y tomar lo que tiene valor. Y también se dice la esencia de la leche, es decir, cuando la leche se trabaja, ¿qué es lo que la riqueza o lo que sale de la leche que tiene tanto valor? La mantequilla. Y si hablamos de la enseñanza del Buda, podemos escuchar que es una enseñanza muy vasta, muy profunda, y nosotros mismos escuchar mucha enseñanza, pero que no olvidemos que en esencia toda la enseñanza del Buda está dirigida para generar el buen corazón, la mente de la bodhicitta. En esencia, toda la enseñanza del Buda es para llevarnos a practicar el amor, la compasión, generar esta mente suprema de bondad. Toda ella es para que nosotros nos apliquemos y logremos generarlo. Cuando hablamos del amor, es algo que todos los seres tienen amor, tienen ese cariño. Una madre tiene ese amor, ese cariño hacia su hijo. Y por eso vemos como una madre, para defender a su hijo, es capaz de dar hasta la vida. Y creo que lo vemos incluso en el reino de los animales. Vemos cómo defienden a sus crías. Como los pájaros, por ejemplo, cuando ven que sus pajaritos están en peligro, pone su cuerpo enfrente para defender la vida de sus crías. Y el que un ser, incluso un ser animal, sea capaz de anteponer su cuerpo para proteger a sus crías, es producto del amor. Y nosotros como seres humanos, un ejemplo vivo de ese amor, de ese cariño, es la madre, nuestra madre. Nuestra primer muestra de amor y cariño viene de nuestra
Pero como todo, no nos podemos conformar con un grado de amor. Necesitamos aumentarlo, incrementarlo. 되게 많이 장지대 지난 장지다래데 저게 장지 챙이보다 청으로 초식 장지래 잠지들라 소식이 녀라 차 달라 다니으로 지나 되게 장지대 소식이 녀들라 차야게 장지들이 장지 양다바데 말에 쉐네 쉐 장지디 말에 También hay muchas maneras de, digamos, de cariño, de amor. Uno de ellos es que vamos generando un estima, un cariño hacia unos, pero movidos más por el apego, por la necesidad o por lo que han hecho por nosotros. Y eso provoca que creamos una división entre unos y otros. Nos sintamos más cercanos a unos y más distantes hacia otros. 다 간저기 디 장지시도 디 야가단지 말레티위 장지디 사변체 사변되는 거라서 상당 답비 디 장지디 텀제를 쳐두지 구그레스. Pero bueno, por lo menos partimos de un cariño, una cercanía hacia unos. Aunque no hacia todos, pero hacia unos. Entonces esa cercanía que podemos sentir hacia unos, pensando en lo que han hecho por nosotros y demás, ahora es abrirlo hacia todos y sentir ese cariño, esa cercanía, esa estima hacia todos los seres. Y esto es algo, el abrir ese cariño hacia todos, es algo que solo los humanos pueden hacer, los animales no. Esa estima, ese cariño que podamos sentir hacia unos cuantos primero, pero que poco a poco lo trabajamos y lo abrimos hacia más y más seres hasta llegar a sentir esa estima, ese cariño hacia todos y cada uno de los seres. Eso es lo que el Buda nos está llevando. Eso es lo que es el grado de estima que el Buda nos está enseñando a través de su enseñanza. Y cuando ese nivel de estima se dirige hacia todos, entonces realmente nos sentimos cercanos hacia todos los seres, todos. Y por eso lo que le sucede a uno, aunque sea desconocido, ya no nos es indiferente, porque lo tenemos como objeto de estima. Y es así, con esa estima hacia todos, como empieza lo que llamamos la mente de la bodhicitta, esa mente que estima a los demás y por ello trabaja por los demás.